Corté con mi exnovia hace 6 meses exactamente. Era una persona buena, una chica muy educada, muy inteligente. Le gustaba o le gusta investigar, informarse. Todo el tiempo estaba leyendo libros, acudía a conferencias, seguido tenía reuniones en grupos de debate. Tenía 2 diarios, el diario de su vida y un diario de ilustraciones que, por cierto, nunca me dejó ver. Hacía dibujos por todo el departamento, coleccionaba cosas, era muy cariñosa con los animales de la calle, les hablaba, los alimentaba. Era una buena persona que me hizo algo muy malo. Tratamos de solucionarlo, pero no se pudo. Yo no pude. La quería mucho, muchísimo, pero el amor que sentía por ella no era suficiente para poder olvidar lo que me hizo. Me nació un miedo constante, la perturbadora sensación de que podría volver a suceder, de que ella podría hacérmelo de nuevo. No sé bien por dónde empezar, pero ahí te va un poco de contexto. Unos meses antes de cortar, de menos una vez a la semana, yo despertaba con una cruda espantosa, como si yo solo me hubiera bebido un par de botellas enteras. Tiene cuando menos 2 años que no tomo, como antes. De vez en cuando en las reuniones con amigos me sirvo algo, pero nunca me voy en calidad de borracho a casa. Aún así, esas resacas no aparecían el día después de la fiesta, sino entre semana. A veces hasta me encontraba piquetes en los brazos. Me asustaba tanto porque de verdad llegué a pensar que yo estaba perdiendo la conciencia por el uso de drogas, a temer que estuviera olvidando las cosas que hacía. Han pasado 6 meses desde que terminamos la relación y desde entonces no he dejado de pensar ni un solo día en ella, pero no en el buen sentido, no como si la extrañara. No puedo creer que ella fue capaz de hacerme algo así. Otra cosa que debes saber es que por semanas estuvimos planeando un viaje a la playa. Cuando compramos los boletos y reservamos, empecé a notar que ella hablaba mucho con sus amigas o con la gente con la que se juntaba. Hablaba del viaje con ellos como si también fueran a asistir. Una vez le pregunté si iba a ir alguien más y me dijo que no, y le creí. Tal vez porque la vi dejar de hacerlo, o tal vez porque empezó a ser más discreta al hacerlo. No vivíamos juntos, pero pasábamos mucho tiempo en mi departamento, casi toda la semana. Seguro tú ya te lo imaginaste. Coincidentemente, los días en que yo despertaba mal, ella se había quedado a dormir. Mi paranoia también tenía que ver con el hecho de que yo le creía todo, y si le preguntaba si yo había tomado o me había drogado, ella muy calmada me decía que no. Desde que nos conocimos, o más bien, desde que nos empezamos a tener confianza para que ella se viniera a quedar al depa, ella me ofrecía un té por las noches. Según era un té para dormir bien, yo la verdad es que no notaba la diferencia, pero se me hacía un lindo gesto. A veces el té estaba muy amargo, a veces muy dulce. Si yo le preguntaba si había cambiado la fórmula, ella me decía que le había agregado algo más. Una hierba, no recuerdo el nombre, pero según ella, era para el estrés. Sé que te da rabia darte cuenta mucho antes que yo que ella me estaba haciendo algo, pero hay cosas que está de más contarte. Como los momentos felices que teníamos, me leía antes de dormir, me platicaba de su día. Bueno, ya veo que obviamente no me contaba todo, pero la cosa es que siempre estábamos bien. Me escuchaba, yo la escuchaba a ella. Si teníamos algún desacuerdo, lo solucionábamos rápido. Hacíamos cosas que nos gustaban a los dos. Aunque ahora veo que las cosas que le gustaban más a ella las hacía a escondidas o los días en que no se podía ir a quedar al departamento. Una vez cuando regresaba de trabajar me bajé muchas estaciones antes de la que acostumbraba a bajarme. Esa tarde venía bajando de Santa Fe, o creo más bien que fue en Constituyentes a la altura del Panteón de Dolores cuando me marcó mi jefe para decirme que tenía que mandarle algo de urgencia. Por ahí no había ningún lugar donde me pudiera bajar, conectarme a la red local de un café preferentemente. Pasando el circuito recordé que podía caminar unas calles hasta una cafetería de cadena comercial. Esa fue la primera vez en que vi algo raro.
Entré al lugar, caminé hacia la barra, me formé en una fila de varias personas, miré el menú en las pantallas, me decidí a comprar solo un café americano para justificar que me iba a poner a trabajar ahí. Entonces la vi, era Diana, solo que había un detalle, no se veía como siempre, parecía que estaba disfrazada. Llevaba el cabello recogido de una manera distinta, vestía ropa que nunca le había visto, prendas que en alguna otra ocasión ella hubiera dicho que eran muy reveladoras. Ese día en la cafetería me sorprendió encontrármela, pero la verdad es que no quería interrumpir. Tal vez si cruzábamos miradas en algún momento nos saludaríamos, tal vez pediría que me acercara a conocer a sus amigas, o ella iría a mi mesa a darme un beso. Te voy a confesar que no estaba al 100% seguro de que fuera ella, así que estaba un poco nervioso. Justo cuando me estaban terminando de tomar la orden, se me ocurrió mandarle un mensaje. Mi intención era confirmar si realmente era ella. Al enviarlo me quedé viendo en su dirección. Ella tenía el teléfono sobre la mesa. Cuando este vibró, enseguida lo miró la notificación y abrió el WhatsApp. Justo entonces vi que se pusieron las 2 palomitas azules en el mensaje. ¿Dónde estás?, pregunté. En mi casa, respondió al instante. Quise que fuera una coincidencia. Me puse más nervioso porque no entendía por qué estaba ocultando la verdad, pero quise creer que había un buen motivo. No me creí capaz de quedarme, mucho menos de decirle que estaba en el mismo Starbucks que ella, porque podría ser que fuera otra persona. Dejé el café en la barra y me salí. ¿Y si realmente no era ella? Antes de perderla completamente de vista, me decidí a corroborar que no estuviera imaginando cosas. Entonces le marqué. La vi tomar el teléfono, levantarse de la mesa y caminar hacia los sanitarios. Contestó tan pronto como entró al baño. En cuanto oí su voz, le colgué y me fui. Casi de inmediato me preguntó por mensaje para qué le había marcado y yo solo pude decirle que había sido sin querer. No dijo más. Me fui a otro lado a trabajar y después a casa. En el camino de vuelta se me pasó lo que había sucedido. Me convencí de que seguramente había una buena razón. A final de cuentas, cada uno de nosotros teníamos nuestros momentos privados. Hablamos por teléfono un poco antes de irnos a dormir, pero yo nunca saqué el tema porque no me pareció tan importante y sinceramente lo olvidé. El día en que nos fuimos, ella no se pudo quedar a dormir en mi departamento. Quedó entonces de encontrarse conmigo en el aeropuerto. A mí no me pareció extraño que se adelantara, que llegara antes e incluso que documentara su maleta antes de mí. De verdad que no me pareció raro. Lo que sí se me hizo extraño fue que me pareció ver en la sala de abordaje a una de las chicas que había visto en la cafetería. Nunca se vieron, nunca se saludaron, pero no podía dejar de pensar en ello. Justo en el momento en que estaba subiendo al avión, la vi ponerse un pañuelo negro en la cara. Entonces se agarró de mi hombro para que la guiara, pues no podía ver por dónde caminaba. Eso sí se me hizo raro, y le pregunté en cuanto tomamos nuestros asientos, pero ella me dijo que era algo que hacía con su mamá desde niña para evitar que se mareara en el vuelo. Se le había quedado la costumbre y ahora no podía subir a una aeronave sin repetir ese ritual. Le hubiera creído de no ser porque la muchacha que estaba con ella en la cafetería también lo hizo, y asimismo un hombre que subió al final, solo que Diana no se dio cuenta de que yo estaba poniendo atención.
Llegamos al aeropuerto y ella no dejó que le llevara su maleta. Me dijo que en ella había algo que era muy frágil y que prefería hacerlo con cuidado. A partir de ahí comenzó mi paranoia. Uní tantos puntos que me quedé con mucho miedo. Tuve que seguirla a todos lados porque ella es la que tenía el itinerario. Ella fue la que planeó el viaje. Sabía dónde tomar un taxi, por dónde se fuera para llegar al hotel. En la recepción, cuando nos estaban registrando, me sugirió que fuera a tomar asiento, tal vez para que no viera que pidió 3 llaves para la habitación. Yo ya estaba seguro de que iba a dejar entrar a alguien más, pero en qué momento iba a suceder era lo único que me preguntaba. Planeaba hacerlo mientras yo no estaba presente. Llegamos allá cuando comenzó el atardecer. Al hotel arribamos de noche, solo nos daba tiempo de caminar un rato por el malecón e ir a cenar. Y así lo hicimos. Ella no se veía rara, no actuaba distinto, se comportaba normal. Yo era el que tenía muchas dudas y luego me quedaba muy pensativo. Cuando regresamos a la habitación le pregunté para qué había pedido 3 llaves. Ella entonces me dijo que yo siempre las estaba perdiendo. Me la busqué en la bolsa del pantalón y ya no la tenía. ¿Ves? Lo sabía. Antes de acostarse se puso a desempacar. Yo estaba en la orilla de la cama fingiendo ver la televisión, pero de cuando en cuando miraba lo que estaba haciendo ella. En primera, no había nada frágil adentro. En segunda, esa no era la maleta que yo le vi bajar del avión. La otra era negra, esta era azul y el tamaño no era el mismo. ¿En qué momento se la cambiaron o la cambió? Quise hablar con ella al respecto, pedirle que me explicara cómo era que ya no traía la misma maleta que recogió de las bandas de entrega en el aeropuerto. Me dio una explicación a la que sinceramente no le puse nada de atención. Todo lo que me dijera a partir de entonces eran mentiras. De pronto la vi sacar algo de la maleta, algo que te juro que no me esperaba. Era una parrilla eléctrica y una cafetera de metal. En la habitación había una cafetera eléctrica, pero ella insistía en que preparar el té ella misma y de la manera en que lo hacía siempre era la única manera de que fuera efectivo el remedio. Eso me asustó. Hirvió el agua, le agregó las hierbas, lo sirvió y lo dejó enfriar un poco. Me ofreció a mí en una taza y ella se sirvió en otra. Ahora que sabía o sospechaba de lo que ella estaba haciendo, fingí desinterés, pero no le despegué la vista a las tazas. En un momento ella le dio un sorbo a la suya como lo hacía siempre. Se levantó porque estaba de rodillas en la alfombra y fue caminando despacio al baño. Allá hizo algo con la taza, luego regresó, la puso sobre la mesita de noche de mi lado y se sentó en el borde del colchón. Las tazas estuvieron una cerca de la otra por unos momentos. Luego ella levantó la suya, a la que le vertió algo a escondidas y me la ofreció. «Esa es tuya», le dije. «Es lo mismo», me respondió. No supe qué hacer, si reventar con todas las dudas que tenía hasta ese momento, o beberlo y ver qué pasaría. Rápido decidí que podía tomarme el contenido completo de la taza, decirle que bajaría a la recepción por una toalla y vomitar en los baños de abajo. «No salgas», me dijo. «Puedo pedir tu toalla por teléfono y te la traen a la habitación». Salí, bajé corriendo, miré por encima del hombro, esperando que ella no estuviera tras de mí. Créeme que de ese tamaño era mi susto. Además de que estaba apurado por vaciar el estómago, pues casi estaba seguro de que ella me había suministrado alguna sustancia, una de esas que me dejaban con los recuerdos borrados y la resaca. Me metí a un baño y de inmediato me provoqué el vómito. Me tuve que esperar un rato para recuperarme y que no se viera en mí nada extraño. Pasé a recepción por una toalla y regresé a la habitación.
La encontré escribiendo en su diario y grabando una nota de voz en su teléfono. Dejó todo lo que estaba haciendo inmediatamente y me miró. Cuando entré sentí que me examinó, aunque ella trataba de ser discreta. En todo caso, recuerda que cuando tienes una sospecha, nada te parece discreto. Caminó hacia la mesita de noche situada en mi lado para asegurarse de que yo hubiese bebido todo el té. Casi inmediatamente, ella empezó a bostezar y a decir que quería irse a dormir. Yo tenía ganas de salir a bailar o a tomar algo, aunque también estaba muy cansado por el viaje, además de que estaba muy ansioso por la serie de cosas raras que estaban pasando ante mis ojos. Me leyó algo, como todas las noches, solo que esta vez no me quedé dormido. Fingí que lo hice, pero solo cerré los ojos y me puse atento a lo que fuera a pasar. La escuché contar hasta 20 desde el momento en que cerré los ojos. Cuando terminó de contar, hizo una pausa, puso a un lado el libro que me estaba leyendo y tomó otro. Las palabras que salían de su boca ya no estaban en español ni en ninguna lengua que yo pudiera reconocer. Encima de mí encendió algo, una cosa que olía a madera pero también estaba un poco amarga y luego parecía tabaco y otras hierbas. Acabó su lectura, que más bien fueron como unas oraciones, y entonces se quitó de mi lado. No sabía cuál sería el momento adecuado para reaccionar, para decirle que la había cachado haciendo algo. Tal vez, pensé, debería aguantar lo más posible para verla hasta dónde tenía planeado llegar. Pero si en esta me mata... Estaba pensando eso cuando escuché que la puerta de la habitación se abrió y luego se cerró. Abrí los ojos de inmediato pensando en que vería entrar a la persona a la que le habían dado la tercer llave. Solo había una luz prendida y era la del baño, pero Diana no estaba ahí. Acababa de salir de la habitación. Me puse zapatos y salí también. Se me ocurrió tomar un sombrero que vi colgado en la entrada del hotel y ponérmelo para disimular y que no se diera cuenta de que yo venía caminando a unos 30 pasos detrás de ella. Me empezó a asustar que luego de unas 6 cuadras se terminó la parte turística. Entonces ella empezó a caminar entre calles oscuras y solitarias. En un momento se detuvo y volteó, pero justo ahí yo me pude detener detrás de un arbusto frondoso, en donde me le perdí de vista. Retomó el camino, pero yo dejé de seguirla tan de cerca. A veces, cuando daba vuelta en alguna calle, me apresuraba hasta la esquina para no perderle el rastro. Creo que caminamos por casi 40 minutos cuando por fin la vi meterse a un edificio. No sabía si ese sería el final de mi travesía. No sabía si a partir de ahí iba a poder averiguar más, ingresar al sitio, asomarme, tal vez marcarle para preguntarle dónde estaba. Esta vez no iba a poder mentir porque, según esto, ella tendría que estar durmiendo a mi lado en nuestra habitación del hotel. El corazón se me salía por la boca cuando me aproximé más al lugar en donde la vi entrar. Era un antro o algo parecido. La música retumbaba en las paredes. No sabía qué iba a decir. No parecía un lugar donde estuvieran esperando con lista. No obstante, un sujeto me detuvo en la entrada. Me preguntó que con quién venía. Lo único que me vino a la mente fue que iba a la mesa de Roger, que ya me estaban esperando. El sujeto habló por el radio con alguien que se encontraba adentro. Esta persona le respondió que si había un tal Roger, que me dejaran pasar. Vaya coincidencia. Por un lado quería que sucediera, pero por otro lado tenía terror por entrar y ver qué había adentro, por averiguar a quién estaba viendo Diana, por qué me estaba drogando para estar con alguien más. Casi estaba seguro de que no era un hombre, que era una mujer, la tercera persona.
La busqué entre toda la multitud, deseando no encontrarla, pensando en que sería mejor volver al hotel y esperarla despierto, pero entonces apareció ante mi vista, aunque un poco lejos de mí. La vi quitar una cadena en una escalera y subir a un piso superior. Atravesé entre las mesas y la gente bailando hasta que llegué a unos escalones negros. Quité también la cadena de la que colgaba un letrero que prohibía el paso y seguí subiendo. Saqué mi celular para iluminar mis alrededores porque llegando al primer piso todo se oscureció completamente. Había habitaciones como si fuera un hotel. Acerqué la oreja a cada una de las puertas esperando escuchar la voz de Diana, pero además de que en todas ellas había mucho silencio y no parecía que hubiera luces encendidas en sus interiores, yo no estaba del todo envalentonado para abrir la puerta en donde sospechara que estaba ella. En un momento escuché ruidos arriba, regresé a las escaleras y subí. En el segundo piso tuve que apagar la luz del celular porque sí había iluminación. Focos rojos iluminaban los últimos escalones y el pasillo. La fuente de luz venía de la única puerta abierta en toda la planta. Caminé hasta ella con mucho miedo porque a partir de que vi todo rojo, dejé de pensar que ella estaba con alguien y más bien supe que estaba haciendo algo aún más malo. Pero no me imaginaba qué. A ella la tenían en una silla. A su lado había una persona, también sentada, pero dando la espalda a la entrada. Ambos tenían los ojos vendados. Eso me relajó un poco porque sé que ella me hubiera visto porque estaba casi enfrente de la puerta de entrada. Estuve mucho tiempo mirando. Ahí se celebró una ceremonia en donde ella alzó una espada y la posó encima de la cabeza de la otra persona, solo que precisamente esta persona nunca se movió ni un centímetro. No supe si era un muñeco o si estaba muerto. En el instante en que vi que ella levantaba sus brazos y tomaba el vendaje que llevaba en los ojos para quitárselo, me retiré de la entrada y me eché a correr hacia las escaleras. Llegué a la planta baja en donde ya no encontré casi a nadie, aunque la música seguía sonando fuerte. Uno de los empleados de seguridad caminó rápido hacia mí y me preguntó qué estaba haciendo arriba. Fingí estar muy borracho y entre dientes le dije que estaba buscando el baño. Seguramente lo hice muy bien porque no me dijo nada. De hecho, me escoltó hasta los sanitarios del lugar. Me tardé menos de 30 segundos y salí corriendo de ahí. Quería llegar antes que ella y esperarla despierto para que me diera una explicación. Me interné en las calles de la colonia que por alguna razón en ese momento estaban mucho más oscuras que unas horas antes. Caminé por donde creía haber caminado hasta que dejé de ver fachadas y casas conocidas. Di vueltas en círculos hasta que no pude evitar entender que estaba perdido. Lo de menos hubiera sido preguntar hacia dónde estaba el hotel en donde me había hospedado. Me busqué la llave en los bolsillos para ver el nombre del alojamiento, pero no la tenía por ningún lado. Me empecé a desesperar a pesar de que pronto me tranquilizó la idea de que más o menos me acordaba que había un restaurante que se llamaba Los Machetes o algo así enfrente. Tal vez podría preguntar por él, la cosa es que no había gente en las calles. Me calmé cuando vi que traía la llave en la cartera. La llave era una tarjeta que además de que tenía el nombre impreso del hotel y el número de recámara, contenía un mapa. No estaba muy lejos por suerte, así que pude orientarme y llegar corriendo, afortunadamente antes que ella. De hecho, ella tardó aún 2 horas más en aparecer, tal vez un poco más, pero solo 2 horas aguanté despierto. Creo que esto jugó a mi favor más que en el de ella, porque yo me quedé bien dormido y nunca sentí cuando regresó y se acostó a mi lado. La mañana siguiente, cuando abrí los ojos, la encontré mirándome de cerca como si me estuviera analizando.
Me preguntó cómo me sentía. Sabía que yo iba a despertar cansado, adolorido, con dolor de cabeza. Qué bueno que me lo preguntó, porque inmediatamente fingí que me venía una punzada en las sienes y le dije que muy mal, como si hubiera tomado toda la noche. Deberías hacerte unos estudios, me dijo, y luego se levantó de la cama como si nada. Eso sí, cuando fuimos a desayunar me procuró fruta, jugos y una infusión de manzanilla para que me sintiera mejor. Todo esto era muy extraño porque realmente parecía que había dos personas distintas habitando ese cuerpo. Una que era la que actuaba frente a mí y la otra cuando no la veía, incluyendo cuando ella no sabía que la veía. En el día cuando estuvimos juntos no pasó absolutamente nada, nada extraño ni fuera de lo normal. No la vi utilizando su celular ni actuando sospechoso. Le pregunté cómo había dormido, pues era casi un hecho que no había dormido nada, pero no se veía cansada y además respondió con una sorprendente naturalidad que había dormido bien y toda la noche de corrido. De verdad que no pude disfrutar ni un momento. Quería saber ya la verdad, pero estaba muy convencido de que ella había ido ahí por algo mucho más grande, que una cosa aún más extraña estaba por ocurrir, y yo no estaba equivocado. Teníamos planes de salir en la noche a bailar, pero cuando estábamos regresando al hotel, ella se tropezó en la entrada y se torció el tobillo. Aparentemente. No dejó que le revisara, pero subió las escaleras cojeando y ya en la recámara me pidió que canceláramos por esa noche para que pudiera descansar. Con el pie supuestamente lastimado, se puso a hacer el té. Yo le dije que le ayudaba, pero ella no lo permitió. Yo tampoco quise poner mucha resistencia, solo que tenía que empezar a pensar en una excusa para salir a vomitar luego de tomarme el té. Una idea brillante no se me ocurrió, pues lo que hice fue tirar la taza de té al suelo sin querer. Lo que no me esperaba era que ella hiciera nuevamente todo el proceso, porque juraba que si no, no iba a poder dormir. Más bien, no me iba a quedar sedado toda la noche para que ella fuera a hacer sus cosas. Esa noche también la seguiría. En el día me armé de mucho valor para confrontarla en sitio. Bebí la segunda taza. De inmediato le dije que bajaría a recepción por una escoba y un recogedor, a lo que ella respondió, igual que la vez anterior, que llamara por teléfono para que alguien subiera a limpiar. Salí por la puerta, bajé corriendo, me metí al baño y volví el estómago. Me tomé mi tiempo pidiendo la escoba y el recogedor, y luego subí. La mancha que dejó el líquido en el suelo era oscura. De un momento a otro había cambiado de color y olía horrible, solo que ella no lo notó y no intentó hacer nada para ocultarlo. Bajé a dejar las cosas y volví a subir. Para seguirle el juego, cuando entré a la recámara le dije que me estaba sintiendo mareado. Ella no se vio muy preocupada, ni siquiera se levantó cojeando, ya que obviamente nada le había pasado en el pie. Pensó que la bebida me estaba empezando a hacer efecto y que de eso no me iba a acordar. Me acostó en la cama y se sentó a mi lado a leer. Ni siquiera fingió con la primera parte de la lectura, de lleno se fue con las oraciones en otra lengua. Cuando se abrió la puerta de la recámara, ella seguía a mi lado. Moría por abrir los ojos y cacharla, pero algo me decía que en la recámara estaba a punto de pasar algo aún más extraño que todo lo que había visto. Y así fue. Entraron personas, ninguna de ellas habló, pero se vio que se movieron o caminaron varias veces de un lado a otro de la recámara. Colocaron cosas, encendieron velas, hicieron sonar raros instrumentos. Estaba nervioso, temblando, sudando. Yo estaba en el centro de todos ellos.
Cuando me llegó un olor a muerte y putrefacción, estuve a punto de reaccionar, más porque eso que despedía los horribles olores fue acostado a un lado de mí, sobre la cama. Tenía el estómago muy revuelto, de hecho me dolía por el esfuerzo que había hecho para devolver el té. Aún así aguanté porque sabía que lo peor aún no comenzaba. Antes de esa vez me parecía muy difícil actuar como si estuviera dormido, pero en esa ocasión, rodeado de extraños en una habitación de hotel, a punto de ser sacrificado o algo parecido, creí que hacerlo bien era mi única manera de sobrevivir. Lo que me rompió, lo que me despertó, fue el momento en que introdujeron o intentaron introducir una aguja en mi brazo. Pensé que era el momento de la droga, aunque cuando abrí los ojos y me levanté, me di cuenta de que además de la aguja, había una manguera delgada de hule y un bote grande que empezaban a llenar con mi sangre. La gente se hizo para atrás y Diana se quedó con la boca abierta. Buscó con la mirada la taza de té, pero eso no le dijo nada, porque a pesar de que según ella me la había tomado toda, yo estaba despierto, horrorizado, porque a mi lado había un cadáver. En el suelo, en una cazuela, una cabeza de vaca. Varios frascos con sangre, con mi sangre, con toda esa que me había extraído cuando me suministraba los omníferos en el té. Me levanté de la cama y me salí a tropezones de la habitación. No sé si mi mejor respuesta fue huir, pero salí a la calle y me estuve escondiendo de que fueran tras de mí. En realidad nadie me estaba siguiendo, aún así yo tenía miedo de volver a la habitación, tal vez no quería enterarme de lo que me iban a hacer, aunque era inquietante tener esa nube de dudas sobre mi cabeza. Cuando volví a la habitación no había nada, ni nadie. No estaba Diana tampoco, ni su equipaje. El piso no estaba limpio, las sábanas no estaban como si nada, apestaban y tenían manchas que indicaban que algo podrido había estado reposando sobre ellas. A pesar de toda esta evidencia, no creí que pudiera hacer algo al respecto, así que le tomé fotos, pero casi inmediatamente las borré. Diana no regresó a casa conmigo, seguro se fue antes o después, en el avión no se presentó. Traté de comunicarme con ella a su celular, pero después de los primeros 10 intentos me bloqueó. La busqué en su casa, pero nunca la encontré. Un día, semanas después, ella acudió a mí. Me dijo que estaba realmente avergonzada y que quería darme una explicación. Nos quedamos de ver en la cafetería de la Condesa, en donde yo le dije que la había visto. Le pedí explicación para todo. Resulta que ese día del hotel iba a ocurrir una ceremonia de transmutación. Nadie estaba seguro de que eso fuera a salir bien, incluso que fuera a funcionar, pero tenían que intentarlo. Esa gente iba a tratar de transferir un ser incorpóreo de alguien muerto a mi cuerpo. Me da horror imaginar qué hubiera pasado si yo no hubiera despertado. Independientemente del resultado, de que el hombre muerto, pudriéndose a mi lado, pudiera vivir de nuevo en mi cuerpo, o de que todo terminara como un desastre, que de todas maneras nunca hubiera vuelto a ver la luz del día, porque además de jarros llenos de oscuros líquidos, había filosos cuchillos y sierras, había tinas más grandes con manchas de sangre, había bolsas negras. Esta historia no se la hubiera creído a nadie si no me hubiera pasado a mí. A Diana nunca la perdoné. Me prometió que se iba a deshacer de todas esas amistades y creencias. Tal vez creía que yo era muy inocente. La persona en la cama, el cuerpo muerto, era de su exnovio. Él era de mi estatura, de mi complexión, se parecía mucho a mí.
Seguro le estaba buscando un cuerpo en donde se sintiera cómodo, no sé. Su nombre no es Diana, pero tiene una denuncia en su contra, por lo que no puedo revelar su identidad. Te pido que tengas cuidado con las personas con las que te relacionas. Cuando conté mi historia a alguien más, me enteré de que algo similar le pasó a una amiga de mi prima, pero ya habrá oportunidad de contar esa historia. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos, activa todas las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.